A veces la mentira no grita, susurra, repite palabras sueltas, mezcla lo que no entiende, imita lo que brilla sin saber de dónde viene la luz. Y así, los duendes se convirtieron en negocio. Pero no en cualquier negocio. En uno donde se vende fantasía sin raíces, se disfrazan símbolos sagrados y se ofrece espiritualidad de feria a cambio de unos pocos billetes. En este capítulo de Duendes y otras hierbas, vamos a hablar de eso que muchos prefieren no mirar. La apropiación vacía de un universo simbólico que merece respeto. De cómo en Baños de Agua Santa, un pueblo que hasta hace poco era conocido por sus termas, su Virgen Milagrosa, sus cascadas y deportes extremos, la magia llegó con una raíz real y luego fue devorada por la repetición sin alma. De cómo el arte puede transformarse en mercancía vacía cuando se lo arranca de su origen y se lo llena de frases que suenan bonito, pero no significan nada. Nos instalamos en Baños en 2013. No había ni un duende, ni una sola referencia, ni siquiera curiosidad por el tema. Nadie hablaba de ellos. Pero nosotros veníamos de otro viaje, uno interno y externo, después de 2 años recorriendo Sudamérica, aprendiendo, observando, compartiendo saberes, recogiendo raíces. Traíamos algo que no se compra ni se improvisa: tiempo, estudio, respeto y una cosmología. No un cuento armado para vender, sino una visión profunda que conecta con los relatos de la Patagonia, con las leyendas europeas, con el arte que se hace con las manos y con el alma. Y un día sucedió la magia. Una entrevista con América Vive se hizo viral. Ahí explicamos nuestra visión, nuestro trabajo, nuestro recorrido. Y de pronto, algo que era invisible empezó a manifestarse. Las personas venían a vernos con los ojos brillando, a compartir sus experiencias, a emocionarse. El duende empezó a hacerse presente en Baños, no como personaje decorativo, sino como símbolo ancestral que despierta algo dormido en quienes todavía escuchan. Pero también empezaron los ecos, los que escucharon una palabra suelta y la repitieron como si fuera mantra, los que copiaron sin entender, los que usaron la palabra duende como quien estampa una calcomanía, como si el alma pudiera pegarse con silicona. Aparecieron imitadores, emprendimientos que copiaban nuestras ideas, nuestras frases, nuestros colores. Empresarios turísticos que disfrazaron de magia lo que en verdad era marketing. Pintaron orejas puntiagudas en las paredes, pusieron esculturas en serie hechas por máquinas, e inventaron historias que no tienen ningún sustento en la tradición oral ni en la literatura seria. Y no es que nos moleste que se inspiren, nos molesta que no comprendan, que usen el mundo mágico como si fuera un catálogo de soluciones rápidas, que le digan a la gente que si compran un muñeco, todos sus problemas se van a resolver, que se disfrace alguien de chamán y se sienten en una feria a vender poderes que no tienen, o peor aún, disfrazar a una persona con enanismo para asociarla con un duende y que su paga sea el 50% de la colaboración que el visitante morboso le deja por la foto. El otro 50% es para el empresario. Lo más triste es que muchos lo saben. Saben que es mentira. Saben que es copia, pero igual lo consumen, porque está de moda, porque es más cómodo, porque vende. Y ahí aparece una frase que escuchamos seguido, casi como si fuera una excusa social. El sol sale para todos. ¿De verdad? ¿El sol también sale para el que roba ideas y las vacía de contenido? ¿Para el que finge ser lo que no es? ¿Para el que transforma un símbolo en un souvenir barato? Eso no es sol, es luz artificial, neón de supermercado. Y no es lo mismo hacer arte que hacer mercancía. No es lo mismo crear con el corazón que replicar lo que funcionó. No es lo mismo ser canal que ser fotocopia, porque la copia, cuando no honra, seca. La repetición sin alma se descascara. Y los que aplauden eso son cómplices. Cómplices pasivos de una cultura que aplaude la viveza antes que la verdad. Los duendes de verdad no se compran, no se venden. No son como los dinosaurios, no vivieron en un pasado remoto para luego extinguirse. El duende es una esencia, es presencia, es el que habita, el que está, y probablemente convivamos con ellos sin ser del todo conscientes. La figura de un duende, esa que podés encontrar en la casa del duende o en la aldea mágica, no es un duende en sí, es un símbolo, un puente, un espejo, es una manera de conectar con lo que no se puede ver pero se puede intuir, con lo invisible, con lo esencial. Y por eso mismo, cuando alguien te diga que un duende sirve para atraer dinero o que tiene poderes garantizados por manuales que no existen, duda. Escuchá nuestros otros capítulos, donde hablamos de los duendes en la tradición oral, en los relatos que vienen de generaciones. Y saca tus conclusiones. Este capítulo no es una queja, es un acto de cuidado. Cuidamos el arte con raíz, las historias que merecen ser contadas con verdad y esa conexión invisible que se rompe cuando todo se vuelve show. Gracias por escuchar con el corazón, por ser parte de esta comunidad que elige profundidad
en tiempos de copia. Si sentiste que algo de lo que dijimos te hizo eco, te invitamos a acompañarnos más allá de este capítulo. Podés compartir este episodio, darle me gusta, seguirnos en redes. Esas pequeñas acciones sostienen este proyecto independiente y sincero. Soy Fito Girolami y te agradezco por acompañarnos en este viaje. Si quieres seguir explorando este mundo, nuestro libro Duendes y otras hierbas es más que páginas. Es un portal, un recorrido por símbolos, cuentos, saberes y señales para quienes todavía sienten que hay algo más allá de lo visible. Soy Catalina Lux Ligeti y te doy gracias por estar, por escuchar, por sostener lo invisible. Hasta el próximo encuentro.